Bienvenidos mis hermanos, estamos en un episodio más de nuestra breve charla y estamos con toda la intención de bendecirle, levantarle y que el Espíritu Santo haga algo especial con usted. Hoy quiero hablar de un tema que ha sido muy importante para mí, que en estos días se ha estado poniendo cada vez más fuerte y tiene que ver con la constancia que nosotros tenemos dentro del camino de Dios, porque todos nosotros en algún momento estamos pasando por alguna prueba o algún proceso. No siempre la vida cristiana es de pruebas y procesos, pero sí hay etapas donde disfrutamos mucho, pero sí hay etapas donde estamos en alguna prueba o Dios nos mete algún proceso. Diferentes tipos. Yo siempre he comentado que no toda la gente vivimos lo mismo. Alguna gente, sus pruebas, procesos tienen que ver con dinero, otros tienen que ver con la cárcel, otros tienen que ver con un problema legal empresarial, otros tienen que ver con el trabajo, otros tienen que ver con un familiar, otros tienen que ver con cosas de diferente tipo, y a cada quien los procesos nos llegan de manera distinta y cada cosa que Dios hace es diferente. Pero hoy día me ha estado hablando Dios, o me he estado dando cuenta de lo que Dios ha estado enseñando a su pueblo, y tiene mucho que ver, pero mucho que ver, que cuando yo paso por un problema difícil, cuando yo paso por una situación complicada, hay ocasiones donde eso me dan ganas de rendirme. Y entonces nosotros tenemos que entender que Dios permitió esa entrada a ese proceso, aunque nos duela, aunque sea difícil, porque también debemos aprender que entre más duro sea el dolor, mayor es la gloria de Dios que estaremos viendo. Si Dios te metió un proceso que es complicado, tú vas a sentir como si estuvieras en una burbuja. Yo recuerdo cuando mi papá falleció. Mi papá estaba joven y pues yo estaba más joven, y te estoy hablando de 20 años atrás. Y yo sentía aquel dolor, y había un momento donde era mucho mi dolor, pero en ese medio del dolor empezamos un servicio en la funeraria. Y Dios trajo una paz sobrenatural, trajo una tranquilidad, trajo algo tan hermoso. A partir de ese momento sentí que mi Señor y mi Rey me metió a una burbuja. Entonces yo estaba pasando el dolor de mi padre, pero no le estaba sintiendo con ese dolor tan horrible, con ese dolor tan fuerte. Sentía yo el dolor de extrañarlo, pero había como si yo estuviera dentro de una burbuja. Esa burbuja de la que yo le hablo, mi hermano, puede ser la misma burbuja a la que el Espíritu Santo te mete en medio del dolor. Puede ser la misma burbuja a la que el Señor metió a mi esposa ayer que falleció su mamá, y que Dios guarda ese corazón a ella y a su hermana, a su hermano, a la gente que está ahí buscando a Cristo. Es como si Dios nos metiera, no porque no te duela la gente, no porque no te duele el proceso, y en cada proceso que el Señor te mete, Él te va a meter a una burbuja también. Dice el Señor que Él nos lleva al desierto para herirnos y sanarnos. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? Y hace poquito hablaba yo con mi hermano Héctor, comentábamos, y le decía yo que nadie estuviera hablando de Daniel si Daniel no hubiera entrado al foso de los leones. Si Daniel hubiera dicho, es que yo sentí, yo pensé, yo creí que Dios me iba a meter al foso de los leones, pero al final no me metió, nadie estuviera hablando ahorita de él. O de Sadrach, Mesach y Abednego, si Dios los hubiera rescatado cuando ellos le contestaron al rey, y el rey dice, vamos a meterlos al horno de fuego, y ellos hubieran dicho, no rey, no nos metas. Y el rey hubiera dicho, bueno, está bien, porque han sido muy buenos trabajadores, se han portado muy bien, no los vamos a meter, déjenlos aparte. Y nadie estuviera hablando de ellos ahorita. O de José, nadie estuviera hablando de ellos. O de Abraham, cuando llevó a su hijo con todo el dolor de su corazón y lo amarró, y ya que lo amarró, levantó el cuchillo para ponerlo como sacrificio. Pues nadie estuviera. Pero se están hablando de ellos porque es gente que entró al proceso, que entró a la prueba, y el Espíritu Santo de Dios estuvo con ellos para sacarlos también de esa prueba. Ese es el milagro tan especial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso, si tú y yo estamos en una prueba ahorita, si estamos en una dificultad, tenemos que saber que en medio de esa prueba y de esa dificultad, el Padre Celestial nos va a sacar del otro lado. El Padre nos va a bendecir y va a estar con nosotros, y va a quedar claro en nuestra vida, quedará muy claro que el Padre ha estado con nosotros. Ningún cristiano
Ningún cristiano va a llegar ante la presencia del Señor si primero aquí en la tierra no se da cuenta que el Padre no lo abandonó y que el Padre siempre estuvo con él. Y cada vez que entramos a ese proceso, nosotros nos vamos haciendo más fuertes. Cada vez que entramos a ese proceso, nuestra realidad de Dios es cambiada, es transformada. Tu realidad de Dios empieza a convertirse en algo cada vez más profundo, cada vez más fuerte. Porque si no, ¿qué sentido tiene que Dios jugara con nosotros? ¿Qué sentido tiene que Dios estuviera hablando con nosotros así? Con puro dolor en medio de la tormenta. Claro que no. El Padre habla contigo en medio de la tormenta para después traerte la bendición y la gracia. El día de hoy nosotros podemos hablar de Esteban y podemos hablar de Saulo. El día de hoy podemos decir: Esteban tuvo que morir como el primer mártir, pero cuando Esteban muere, dice la Biblia que los conocidos de él llevaron llevaron su ropa ante los pies de un hombre llamado Saulo. Y cuando los pusieron ahí, ¿qué pasó después con Saulo? La misma unción de un proceso de un hombre, la misma unción de una prueba de un hombre, hizo que este hombre llamado Saulo se levantara y fuera bendecido, se levantara y empezara a predicar. Y ese es el hombre al que le debemos la frase: para mí el morir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Se la debemos a ese hombre porque otra persona pasó por una prueba y un proceso. Hermano, esté pasando por la prueba que esté pasando, por el proceso que esté pasando, Dios no miente. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Dios no se arrepiente. Dios está siempre con nosotros. El Rey de Reyes y Señor de Señores está contigo en medio de tu miedo, en medio de tu tristeza, en medio de tu oscuridad, en medio de que tú no veas lo que viene adelante. El Padre Celestial está contigo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos para el próximo podcast. Recuerda que el Padre Celestial, el Espíritu Santo y el Hijo, cada uno vino a cumplir un propósito en nuestras vidas y siguen obrando hasta el día de hoy. Dios les bendiga, mis hermanos.